Ya, la entrevista de hoy trata sobre la falta de control de la electricidad durante el aislamiento social obligatorio por el COVID-19, el cual genera un incremento en el consumo de los hogares peruanos, causando que su economía se vea afectada. Entonces vamos a empezar con unas preguntas como para saber un poco más de ti, ¿correcto? Ujú, está bien. ¿Cuál es tu nombre? María Alejandra Alcalá, Ok, ¿y cuántos años tienes, María Alejandra? 23 años. ¿Actualmente en qué distrito te encuentras? Magdalena del Mar. Ok, ¿y a qué te dedicas? Soy estudiante de psicología, eh, soy mamá, eh, trabajo en ventas de redes sociales. Ok. ¿Actualmente vives solo, sola o convives con otras personas? Vivo en la casa de mis padres, somos 5 personas que vivimos, mi mamá, mi hermano, mi tía, un primo y mi hijo, y yo, 6 personas, disculpa. Ok. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre el tema central, que es lo Ujú. de el recibo de luz, ¿no? Entonces, ¿has podido notar cambios en tu recibo de luz? Sí, ha incrementado. Justamente nos ha llamado bastante la atención porque antes vivíamos 7 personas en mi casa y ahora solo 6, que lógicamente debería ser de repente un poco menos el recibo, pero de igual manera ha venido más alto de lo normal. Más alto de lo normal. ¿Y qué acciones tomaron o tomaste tú al notar este cambio, no? Bueno, primero esperamos por lo menos el segundo mes después del primer recibo que llegó para ver si es que de verdad había una variación, ¿no? Incluso tomamos las precauciones del caso, ¿no? De repente ahorrar más luz, apagar más las luces que se dejan prendidas, cosas así. Pero de igual manera el recibo vino incrementado. Entonces recurrimos a llamar a la central, ¿no? de la luz y llamamos en 3 oportunidades y nos informaban de que iba a acercarse una persona personalmente para hacer una medición de luz. Una medición de luz. En los 3 casos nunca se acercó nadie y cada vez que se llamaba se aperturaba una solicitud de servicio, pero luego como que la archivaban. Ok, o sea, no hubo ninguna solución en ese momento. No, en el momento no. ¿Y durante el confinamiento tuviste problemas con tu servicio de luz? Realmente no, nunca se fue la luz. No, disculpa, sí, una madrugada se fue la luz. Se fue la luz como desde las 2 de la mañana y llegó a las 5 de la mañana. Pero no era algo Que recurrente. hay, claro, no algo recurrente, ¿no? Ok, y las personas que sufren problemas con los apagones o fallos en la red, ¿qué deberían hacer? Considero yo que si es bueno, en el momento tratar de comunicarte con la central, ¿no? Para saber qué pasa, por qué ha sido el problema de que se ha ido la luz. Pero si es de manera recurrente, obviamente, de igual manera, solicitar información adecuada, pues, ¿no? De qué es lo que está pasando. Claro. Este, si, le, si la empresa o institución no toma en cuenta los fallos que podrías tener, en tu caso, en el estudio remoto o en el teletrabajo, ¿qué deberías hacer? Yo creo que esta pregunta se refiere, o sea, de repente en alguna clase has tenido este tipo de fallos, ¿no? Entonces, ¿qué crees que la institución en tu caso debería prever o apoyar a los alumnos que les sucede este tipo de cosas? ¿La institución te refieres a la institución de la luz o a la institución en la que estudio? No, en tu universidad o instituto. Pues, a ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Las medidas que tomó mi universidad cuando pasaba esto del tema de conectividad, de que se va la luz en las casas. Lo bueno es que tienen la opción de grabar las clases, ¿no? Y luego tú puedes ingresar para presenciarlas. Y posteriormente también las asistencias, pues, ¿no? Porque en mi caso te dan un link en el cual tú tienes que ingresar
ingresas y ahí se toma tu asistencia, pero si te sales de la clase, obviamente no tienes asistencia, ¿no? Entonces, en mi caso, los profesores en todos estos tiempos, bueno, la universidad en todo este tiempo, no está considerando el porcentaje de las asistencias para las evaluaciones de las personas. Ok, entonces eso es un factor positivo para las personas que tienen problemas de Algo conectividad o beneficioso, de luz, ¿no? sí. Este, ¿y tú qué harías? O sea, si tú fueras la persona que está encargada de eso, ¿tú tendrías alguna mejor solución o qué es lo que Cancelar las clases. cancelar las clases? Bueno, Sobre todo eh, cuando hay de repente prácticas o alguna nota importante, ¿no? sí, por ejemplo, es algo que nos pasa comúnmente en las prácticas efectivamente, pero o sea, no nos dan mucha opción de recuperación de esa nota. Entonces yo personalmente sí haría más evaluaciones en el periodo de las clases para que esa nota incremente, pues, ¿no? Porque es una pérdida. Claro, tienes razón. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Conoces amigos o familiares que hayan pasado por una situación similar respecto a los recibos de luz? Sí, tengo dos personas conocidas, una del distrito de San Miguel y otro de Surco. ¿Podrías contarnos más o menos la experiencia o qué es lo que ellos te han contado? El- una amiga que vive en San Miguel me comentó de que los recibos le vienen más del 100% de lo que normalmente es y, y tratan de comunicarse y no le dan ninguna respuesta, ni siquiera le contestan con que el teléfono, una cosa así, ¿no? O sea, cualquier medio de comunicación donde quieran ser atendidos. Entonces, no pueden resolver su problema. No, no, ni siquiera puede solicitar una información. Ok. Y en tu caso, un poco más personal, ¿cuáles son las acciones que están tomando en tu casa o si están tomando alguna? Bueno, como todavía no nos han solucionado el problema como tal cual, nosotros estamos evitando, o sea, más de lo normal, ahorrar la energía, pues, ¿no? O sea, los dispositivos conectados, cosas así, ¿no? Ok. Este, Oceanergim es una entidad que regula a estas entidades de luz. Entonces, te cuento que Oceanergim plantea que cuando presentas algún reclamo y estás a la espera del mismo, no es necesario que pagues el exceso que consideres. ¿Qué harías en este caso? ¿Me podrías replantear la pregunta o explicármela un poco más, por Sí, favor? claro. Oceanergim es una entidad que regula a estas entidades de luz. Entonces te comento que Oceanergim plantea que cuando presentas algún reclamo y estás a la espera del mismo, o sea, no han atendido tu reclamo, no es necesario que pagues el exceso que consideres. ¿Tú qué harías en este caso? Bueno, de manera personal, primero me informaría, ¿no? Si esta información es cierta, ¿no? Si es que efectivamente hay algunas entidades que respaldan como los derechos de la persona ante estas situaciones, pero por el momento yo vengo pagando los recibos, o en mi casa se viene pagando los recibos completos, ¿no? O sea, por como no hay conocimiento, para no tener ningún problema de deudas ni nada de esas cosas. Ok. ¿Y tú y tus familiares o amigos sabían sobre el fraccionamiento de los recibos de luz? No, en mi familia no. No sabían que existe una posibilidad de fraccionar los recibos. No. Ok. Eh, ¿Las personas saben todos los procesos para realizar su reclamo en realidad? Yo creo que no saben los procesos porque no son informados, ¿no? No hay un previo, como que, una previa información en la que te puedan ayudar y te puedan explicar detenidamente. Claro. ¿Y crees que es deber ciudadano estar al tanto e informarse por nuestra propia cuenta, o sea, por tu propia cuenta,
este, sobre quiénes son los encargados de recibir ese tipo de quejas? Sí, nosotros, o sea, ¿me puedes volver a decir la pregunta, por favor? Claro. ¿Crees que es un deber como ciudadano estar al tanto e informarse por su propia cuenta qué organismos nacionales son los encargados de recibir este tipo de quejas? Sí, o sea, que nosotros mismos tenemos que buscar quiénes son las personas encargadas, sí, sí, sí considero que sea así. Ok. ¿Cree usted que es justo pagar altas cuentas de recibos de luz? No. ¿Por qué? Siento que a nivel, o sea, en una comunidad, la luz es algo indispensable, ¿no? Para todos. Entonces, por su excesivo, no, o por su frecuencia de uso, considero de que debe ser todo medido, pues, ¿no? O sea, no hay por qué pagar costos mucho más altos si es una necesidad en sí de toda la población. Claro, porque se necesita para un montón de cosas, en realidad. Claro, es indispensable y más en estos tiempos en los que estamos viviendo, que todos están en sus casas buscando las maneras para trabajar, para estudiar, y todo es de manera digital, y lo digital necesita energía de luz. Claro. ¿Cree usted que se puede evitar el alza de recibos de luz? Sí se puede evitar como el aumento del recibo de luz. Claro, ¿tú crees que se puede Ya, evitar el sí se aumento? puede evitar, pero también debe haber una previa revisión, ¿no? Porque de repente tu medidor de luz está mal inspeccionado, con alguna avería, y puedes, así como el agua, pues estar botando luz por una parte donde uno no sabe. Pero existe miles de maneras, pues, ¿no? Donde uno, con conciencia, trata de evitar luces prendidas, entre otras cosas. ¿Y cómo evitarías el alza de precio en tu recibo de luz? O sea, en tu propio caso, ¿no? Bueno, como te comenté, ya lo hemos hecho, Ujú. ya hemos reducido varias cosas, pero aún así hay un incremento, entonces ya hemos llegado al punto, y como no nos vienen a asesorar, ya hemos llegado al punto de que efectivamente debe haber alguna avería en el medidor de luz. Ok. ¿Cree usted que las familias deberían poner horarios en cuanto a uso de aparatos electrónicos? Es depende, porque, ok, yo puedo hacerlo, pero, o sea, se puede organizar, ¿no? En la familia, pero es un poco difícil por el tema de que ahorita es una necesidad básica. Claro, pero utilizamos luz en muchos equipos, ¿no? Tanto en computadoras, impresoras, televisión, radio, cargar el celular. Entonces, este, ¿cuáles serían tus recomendaciones si se tuviera que realizar un horario? Por ejemplo, muchas personas están acostumbradas a conectar el teléfono y estar usándolo, ¿no? Entonces sabemos que ahí demora un poco más en cargar el teléfono. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo dejo cargando el tiempo en el que demora cargarse al 100% y luego lo desconecto todo y lo uso. Igual con la laptop, con el televisor, tratamos de mantener algunos horarios, sí, pero es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso hay niños, hay un niño, entonces es un poco difícil tener un horario establecido porque de repente en cualquier urgencia necesitas prenderlo, una cosa Claro. así. Ok, y ahora que te comenté que hay el fraccionamiento de recibos. ¿Te parece una buena solución el fraccionamiento de los recibos de luz? O sea, pues sí, puede ser que sí, pero dependen también de las condiciones con las que viene ese fraccionamiento, pues, ¿no? Porque me pueden decir, te lo fracciono, pero cada vez te voy a cobrar, o sea, en cada parte que te toca pagar hay un porcentaje que se cobra, una cosa así, que no debería ser justo. Claro, entonces es como lo que me está diciendo es que tiene su pro y su contra. Claro, o sea, estoy de acuerdo si es que obviamente el condicionamiento de eso es beneficioso para nosotros, pues, ¿no? Porque de igual manera estamos pagando un recibo alto. Claro. ¿Crees
que las compañías de luz deben informar a sus consumidores una manera de reducir el consumo de energía en el hogar? Eh, Considero que lo hacen muy, ¿cómo sería la palabra? Muy esporádicamente o muy relajado, ¿no? Cuando de Como por repente se cumplir. necesita como por cumplir, cuando de repente, no sé, en las televisiones se mandan muchos reclames promocionando cosas cuando deberían de transmitir otro mensaje, ¿no? De, de cómo ahorrar luz y un montón de cosas. Claro. ¿Sientes que el alcalde de tu distrito tiene que fomentar el ahorro mediante campañas informativas? Sí, considero que sí. O sea, a veces vemos que los alcaldes de muchos distritos empiezan a hacer las obras, ¿no? De muchas cosas que prometieron de repente, pero no hay una información, no se toman el tiempo de educar a la población a través de la información, ¿no? Que creo que es básico. Claro. ¿Has podido ver en los medios de comunicación noticias sobre otras personas que han sufrido lo mismo que tú de los recibos con altas? Sí, sí he visto en las noticias personas denunciando a las empresas, a las entidades, porque efectivamente tienen un alto, les vienen unos recibos altos y no tienen ninguna solución a esto. Claro. ¿Crees que los medios de comunicación tienen la obligación de informar a las personas? Que los medios disculpa, no te escuché. ¿Que los medios de comunicación tienen la obligación de informar a las personas? Sí, porque sí, o sea, sí considero que es básico eso, ¿no? Los medios de comunicación son tanto privados como para poder aceptar con las entidades un acuerdo de transmitir esa información Claro, aparte tienen llegada a un montón de a un personas. montón de gente, ¿no? Tienen una alta influencia en la población. Claro. Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que harías tú, más o menos cuáles serían tus soluciones. ¿Cómo solucionarías tú este tema? ¿Cómo lo harías tú? Le doy luz gratis a todos. Este, ¿en qué rama te refieres? ¿A que los recibos no sean altos? ¿A una información? ¿En qué ámbito? En el ámbito en el que en el que ahorita te sientas más cómoda de explicarme qué es, o sea, qué idea se te viene ahorita en solucionar en realidad el tema de los recibos, del alza de los recibos de luz. Por ejemplo, en el lado informativo, me puedo imaginar campañas, pues, ¿no? Campañas en las que la gente pueda participar, o sea, sabemos que a veces la práctica hace que se genere el hábito, pues, ¿no? Entonces, eh, de repente, no sé, hacer algo dinámico entre los distritos, porque no podemos hablar de todos, entre distritos, que cada alcalde pueda hacer alguna dinámica en la cual se vea la práctica del ciudadano o de la persona, este, a ver, ¿cómo podría ser? También pensando en varios ámbitos, pues, ¿no? Porque tampoco es como que, la persona que ahorre más luz va a recibir algo a cambio y eso tampoco beneficia a la institución, al alcalde. Claro. Eh, no sé, de repente algún evento, por ejemplo, que se pueda dar en el distrito, en algún lugar del distrito, ¿no? Y no sé, son varias ideas que no te las puedo plasmar en el momento, no te las puedo decir tal cual, pero sí pienso que debe ser algo más dinámico, más informativo, dentro de eso dinámico, pues, ¿no? Que la gente espera, ¿no? Y siempre eh, escuchar a los que residen en ese distrito, porque
¿de qué te sirve recibir tanta queja, tanta sugerencia si no lo vas a hacer? O sea, ser una persona que va a recibir la información que sus pobladores quieren tener. Claro. Y en base a eso solucionar, intentar solucionar Y en base a eso solucionar, pues, ¿no? O sea, si la gente pide, no sé, realizar alguna actividad en la que todos se ven, un ejemplo, ¿no? Vamos a realizar una actividad para de repente pagar esa diferencia a las personas que están en bajos recursos ahorita por estos tiempos, pero los recibos le siguen viniendo altos hasta que esto se pueda solucionar. Entonces, ok, llega eso a oídos del alcalde, ¿no? Son escritos, son un montón de series de pasos en los que tienes que solicitar eso y que efectivamente lo realicen. Pues no, ok, la gente lo necesita y podemos hacerlo, ¿no? Si es que está también dentro de las posibilidades. Claro, perfecto, me parece una buena idea. De ahí vamos a hablar un poco del home office. Me imagino que en tu casa debe haber personas haciendo home office. Entonces, se sabe que Sí. las empresas no están consumiendo recursos energéticos porque las personas no están yendo a la oficina. Entonces, en ese caso, ¿qué harías tú si fueras el empleador? Si yo fuera el empleador, solicito como, o sea, yo estoy trabajando para ellos, ¿no? Ellos quieren un buen Entonces, servicio. no, el empleado es el que trabaja para ellos. El empleador es el que brinda el trabajo. Ok, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi casa son dos personas las que hacen home office. Uno de ellos, la empresa, le brinda un internet, por ejemplo, ¿no? En la cual no tiene que depender de que si se va la luz. Entonces, por ahí creo que es algo que muchas empresas deberían hacer. Y tú, En el caso de tú la siendo la otra encargada, persona, y tú siendo la encargada, ¿qué, qué implementarías? por ejemplo, viendo ese ejemplo, a mí yo lo haría, ¿no? Yo siendo la dueña de la empresa, supongamos, ¿no? Yo lo haría. También una idea que me agrada es o sea, se sabe que todos estamos pasando por una crisis económica, pero las empresas están también ahorrando bastantes servicios, se sabe, ¿no? Se tiene conocimiento. Entonces, no sé, no sé qué ven las personas encargadas de los sueldos, en disminuir los sueldos porque supuestamente están menos, con menos, o sea, que están en una crisis económica cuando se supone que están reduciendo gastos y quizás a sus empleados pueden de repente incrementar ese sueldo, ¿no? Claro. Y si tú estuvieras en el lugar del empleado, tú estás trabajando para la empresa, ¿qué harías? ¿Qué haría para? En el sentido de que, o sea, sabemos que ellos no están gastando recursos energéticos. Y tú como empleado, obviamente ahora estás de repente costeando un poco más de cosas, ¿no? Como ahora utilizas, como estamos hablando de la luz, mayor luz, el internet, de repente ahora pasas más tiempo sentado, o sea, ¿qué harías, qué pedirías tú como empleado? O no dirías nada de repente, o pedirías algo, no sé. No, mira, así como empleador te digo, yo quisiera incrementar el sueldo porque sé que hay una reducción de gastos, yo como empleado solicito esa opción, ¿no? De que tengo conocimiento. Primero me informo, obviamente, ¿no? Los procesos, como que los derechos que le corresponde a cada trabajador de una empresa, ¿no? Porque tampoco te vas a ir a solicitar algo que de repente firmaste en un contrato de que no podías, una cosa así, ¿no? Y Claro, hay que primero me estar, informo y luego veo la posibilidad de solicitar un incremento de sueldo o algunos otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, el tema del internet, como te dije antes. ujú, Busco opciones, ¿no? Pero primero informarse. ya. Acá esa es una pregunta más como para las personas que están haciendo home office, ¿no? Pero
¿Estarías dispuesto a hablar con tu empleador acerca de este tema? Y si la pregunta fuera motivo de tu despido, ¿qué harías al respecto? Ya, es una pregunta bien difícil en sí para toda la sociedad, creo yo, porque estamos en un mundo en el que más le tienes miedo o sea, le tienes miedo a un montón de cosas, ¿no? Eh, a exigir tus derechos o lo que te corresponde con el miedo de que pueda ser rechazado o en este caso pueda ser despedido. Eh, yo en lo personal sí sí lo solicitaría si es que me siento segura de mis capacidades, ¿no? Sí, o sea, depende mucho del estado emocional en el que se encuentra la persona, considero yo. De repente digo, oye, estoy en esta empresa porque me recomendaron, pero sé que me falta terminar mis estudios, supongamos, y me lanzo a pedir un incremento de sueldo, pero con el miedo de que me puedan votar porque decías, tú me vas a pedir un incremento de sueldo, pero si estoy seguro de que tengo, de qué cargo tengo, de cuáles son mis habilidades, de cuál es mi desarrollo en esa empresa, digo, oye, no, me corresponde, o sea, esto es para mí, esto, o sea, me está pasando toda esta situación y yo lo necesito, ¿no? Una cosa así, por ese lado lo veo yo. Claro, me parece una buena formulación para estar seguro, ¿no? Y ahí tú desde tu red social informarías a las demás personas sobre el tema de los recibos de luz. Sí, sí, yo sí lo haría. Okay. ¿Y has ayudado a otras personas a solucionar problemas con sus recibos de luz o no has tenido la oportunidad? Bueno, mi máxima ayuda que puede ser es recomendar de qué manera se puede ahorrar luz, ¿no? Para saber si es que ese es de repente un problema, ¿no? Puede ser que te venga alto el recibo, pero efectivamente estás malgastando la luz de repente, ¿no? Claro. Si pudieras salir en un medio de comunicación, ¿qué dirías? Es muy difícil que te escuchen, la verdad, y que te hagan caso, pero diría que se debería ser más justos, ¿no? Que así como en el momento las personas están administrando una empresa y están, de repente, ok, yo soy empresa, no hago mucho caso porque hay muchas solicitudes en espera, quiero generar más plata, no sé, así como en algún momento son administradores de empresas, en algún momento también van a ser nosotros como personas, recibiendo altos recibos de luz, ¿no? O sea, y de repente van a necesitar, o sea, considero que el mundo da vueltas y la gente debería ser más justa, ¿no? Eso es lo que yo transmitiría en un medio de comunicación, que debe haber una justicia. Que sean un poco más empáticos y se pongan en los pies de los ciudadanos, ¿no? Exactamente. ¿Te piensas informar cada vez más sobre el tema para cuando todo esto ya vuelva a la normalidad? Sabemos que estamos volviendo a la nueva normalidad poco a poco, pero ¿te piensas informar más sobre el tema para cuando esto ya esté normal? Sí, porque muchas entidades sacan provecho de estas situaciones. O sea, investigaría más para saber si es que se da de manera constante, si es que antes de esto también se ha presentado estos casos. O sea, sí, personalmente sí investigaría mucho más. Ok. Y la última pregunta es, si llegaras a adquirir métodos de ahorro en tiempos de COVID, ¿seguirías ahorrando después de la pandemia o solamente te duraría por el tema del COVID? No, yo sí lo haría porque he aprendido, o sea, este ha sido un tiempo, creo yo, para muchas personas en reflexionar tanto en su economía como en su salud mental, emocional y un montón de cosas, ¿no? Hacer una introspección de uno mismo, eso está clarísimo. Entonces, en mi caso personal, sí tomaría la opción del ahorro, pues, ¿no? Como básico. Ok.
Entonces, muchas gracias, María Alejandra, por habernos ayudado con la entrevista. Y nada, Gracias a ti, Gonzalo. muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.